Muy buenas tardes. Yo voy a hablarles acerca de la política fiscal. Primero, para poder comprender acerca de este tema, tenemos que abarcar lo que son el presupuesto y también lo que es el gasto público. Esto van de la mano porque el presupuesto es un documento el cual se emite donde se va a ver el plan del país con respecto a la economía, de los ingresos y egresos del dinero y de todos los recursos materiales que el Estado tiene a su disposición por parte del territorio mexicano y también por los ciudadanos. El presupuesto se genera y también se adjunta con el gasto público, ya que el gasto público es la contribución que nosotros damos con respecto a nuestras compras, nuestras ventas y distribución de distintos productos que son fundamentales en el día a día. Pero para poder comprender lo que es la política fiscal, no solamente tendremos que remitirnos a los conceptos que no son muy complejos del todo. Tenemos 8 instrumentos jurídicos, los cuales constan de 8 partes que podrían llegarse a complementar entre sí para poder tener una organización con respecto a la política fiscal de nuestro país. El primer instrumento es la Ley de Ingresos de Presupuestos y de Egresos de la Federación. Esta se presenta anualmente a más tardar el 8 de septiembre y en este prevé la clasificación de los ingresos fiscales, los ingresos que obtiene el gobierno federal por parte de las distintas áreas en las que se encarga de estar gestionando y también en los organismos y empresas que contribuyen al Estado y también a lo que es nuestra economía. También tenemos la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Este instrumento se caracteriza por ser de orden público y tiene como objetivo reglamentar los artículos 74, fracción sexta, 75, 126 y 134 constitucional. Este se refiere a que los sujetos deberán de estar obligados de observar que la administración de los recursos federales se realice bajo criterios que son como los siguientes: honestidad, eficacia y transparencia. Y también en esta ley e instrumento jurídico tenemos como base y fundamento el artículo número 1, donde nos señala que la Auditoría Superior de la Federación es la encargada de fiscalizar su estricto cumplimiento. Por consiguiente, vamos a pasar al siguiente instrumento, el cual es la reforma fiscal de 2014. Esta reforma acentúa la carga tributaria a los sectores medios, generales, cautivos. Esto se quiere decir a ciertos sectores que están un poco alejados de lo que es la centralización del país. Y también esto incorpora los sectores informales y se refiere más a la importancia que tiene porque ya que capturan más del 60% del empleo actual en nuestro país. También tiene las siguientes características. Aquí encontramos el famoso IVA, el cual se puede denominar como Ley de Impuesto al Valor Agregado. También tenemos la Ley del Impuesto de la Renta, que como sus siglas lo dice es ISR. Estas herramientas nos servirán para poder recaudar el dinero en aquellas zonas en donde el país es un poco alejado con respecto a la economía. Por ahora les voy a hablar también de la Auditoría Superior de la Federación. Anteriormente habíamos visto como base y fundamento que se encontraba en el artículo 1 con respecto a las facultades que le concierne, pero centrándonos en lo que es la Auditoría Superior de la Federación, esta es la encargada de poder revisar la cuenta pública. Esto se refiere a que las funciones que están expresamente encomendadas en la Constitución Política siempre estarán con respecto a la auditoría. También esta se verá en conjunto con la ley de la fiscalización y la rendición de cuentas. Esto con todo y transparencia y siempre será en pro de la federación y con los ordenamientos legales aplicables. A mí me toca hablarles sobre la Ley General de Deuda Pública. Esta ley se basa principalmente en administrar correctamente los recursos que son captados a través del sector público mediante créditos tanto como internos como externos. Esta ley surge ya que el aumento creciente en los gastos gubernamentales hizo, hizo recurrir al Estado para llevar a cabo varios endeudamientos tanto externos como internos.
Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Esta ley es de orden público y tiene por objetivo reglamentar lo que dice el artículo 134 constitucional. Esta ley tuvo una reforma en materia energética muy importante en el año 2008, ya que se consiguió añadir un tercer párrafo al artículo primero en relación para las adquisiciones con las actividades sustantivas a los que se refieren el artículo 3 y 4 de esta ley reglamentaria. Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. Esta ley es de orden público y tiene por objetivo reglamentar lo que dice el artículo 134 constitucional en materia de contratación de obras públicas y servicios relacionados con estas mismas. Dicha ley también fue parte de la reforma de 2008, la cual también se logró añadir un párrafo tercero, el cual consistía en que dichas obras públicas y servicios relacionados con estas mismas sean de carácter productivo, a lo que se refiere el artículo 3 y 4 de esta presente ley. Ley de disciplina financiera de las entidades federativas. Esta ley es de orden público y mayormente fue implementada para tener un manejo sostenible sobre las finanzas públicas. Dicha ley tiene por objetivo establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera de las entidades federativas del Estado, así como también de sus municipios, al igual que sus entes públicos. Hablaré sobre 5 instrumentos de la política monetaria. El primer instrumento es el Banco de México. El Banco de México es un ordenador de la política monetaria. En el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su objetivo fundamental es hacer que el banco sea autónomo. El Estado tendrá un banco que sea autónomo en sus funciones. En esta etapa surge la ley del Banco Central de México, que se proclamó el 23 de diciembre de 1993. Este se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación. En el artículo 2 nos dice que el Banco de México tendrá como finalidad proveer la economía del país de moneda nacional. Su objetivo principal es procurar la estabilidad del poder de la moneda. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta ley tiene como objetivo proveer la moneda para poder sustentar una economía estable en nuestro país, en nuestro Estado de México. Ahora, otro instrumento es en los instrumentos primarios de la política monetaria. A partir de los años 70 se dio este instrumento. Ha tenido que unificarse en el ámbito internacional, o sea que este instrumento es del ámbito internacional. Este instrumento es de aplicación predecible y regular. Esto significa que cuando hay situaciones de inestabilidad de precios o de tipos de interés, los agentes ya saben qué va a hacer el Banco Central. O sea, ya saben cuál va a ser su actuación del Banco Central. Aquí también nos habla sobre los instrumentos monetarios clásicos. Estos son las operaciones del mercado abierto. Ahora les hablaré sobre el mercado abierto. El mercado abierto es un instrumento fundamental de la política monetaria. Estas operaciones consisten en la Ahora les hablaré sobre otro instrumento que es el redescuento. Este instrumento consiste en la adquisición por la autoridad monetaria, valores o efectos descontados con la anterioridad de la banca. Ahora les hablaré sobre la estructura del sistema financiero.
ley de instituciones de crédito y ley para regular las agrupaciones financieras. El sistema financiero se ha venido experimentando desde la década de 1980, de una transformación significativa. Dicho cambio se evidencia en un fortalecimiento de la intermediación financiera, que no funciona con base de depósitos y que no se conoce como internacional bursátil. Esto es, la intermediación bursátil reemplaza a la intermediación bancaria. Bueno, pues aquí nos habla sobre que el sistema financiero se ha venido desde tiempo atrás. Lo que querían hacer en este periodo era mejorar el sistema financiero para una mejor economía. Bueno, esto hace que el sistema financiero tenga algo mejor para nuestro sistema económico mexicano. Ahora les hablaré sobre la Ley de Instituciones de Crédito, que fue el 18 de julio de 1990. Aquí orienta el tránsito de la estructura de la banca múltiple. Existe desde los 70 hacia una banca universal, más consonancia con la tendencia internacional dominante. Bueno, pues aquí nos dice que esto se viene manejando desde los 70. Tiene una estructura de banca múltiple. En el artículo, ahora les hablaré sobre un artículo que es el artículo 2. Ese nos dice sobre que el servicio de la banca y crédito solo podrán presentarse por instituciones de crédito, que solo pueden ser dos instituciones de crédito, que es instituciones de banca múltiple y instituciones de banca de desarrollo. Solo estas dos instituciones podrán manejar el crédito. Otro instrumento jurídico es la ley para regular las agrupaciones financieras, que fue del 10 de enero de 2014, Esta ley regula la información, organización y funcionamiento de los grupos financieros, así como atribuciones de las autoridades financieras, siendo facultad del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Interpreta los preceptos de esta ley para efectos administrativos. Bueno, aquí nos habla sobre que esta ley regula todo, la información también las organiza. Esta ley es más bien para la regulación de toda la economía. Esta ley es facultada por el Ejecutivo. ¿Qué quiere decir que es el Ejecutivo? Que el Ejecutivo vela por esta ley a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahora les hablaré sobre el artículo 7. Aquí nos dice que esta ley está integrados por una sociedad controladora y algunas entidades financieras. De mi parte es todo. Yo les voy a hablar sobre los instrumentos primarios de la política monetaria. A partir de los años 70, los instrumentos monetarios han tendido a unificarse en el ámbito internacional. Son de aplicación predecible y regular. Ello significa que ante situaciones de inestabilidad de precios o de tipos de interés, los agentes anticipan cuál va a ser la ocupación del Banco Central, aunque no se puedan conocer perfectamente su cuantía. Continuamos con la estructura del sistema financiero. En la actualidad, el sistema financiero mexicano se constituye por base a la estructura del desarrollo económico de nuestro país, debido a que, a consecuencia de todos los participantes que están involucrados en su funcionamiento y operación son regidos, supervisados y vigilados por instancias
gubernamentales y proporcionan la transparencia del desenvolvimiento, creando un ambiente sano y estable en el desarrollo y operación de la economía del país. Ahora bien, les voy a hablar sobre la Ley de Instituciones de Crédito. Orienta el tránsito de la estructura de banca múltiple. Existe desde los años 70. Su objeto es la explotación de las economías como medio para reducir costos y mejorar la rentabilidad. El capital social de las instituciones de la banca múltiple estará formado por una parte ordinaria y podrá también estar integrado por una parte adicional. También les hablaré sobre la Ley Federal para Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. El objeto de esta ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita a través de una coordinación interinstitucional que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, la estructura financiera de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento. Y por último, les hablaré sobre la Ley de Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esta creó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con autonomía técnica y facultades ejecutivas. Una de sus tareas extra importantes es la supervigilancia del sistema bancario, especialmente en los comportamientos de lavado de dinero y delincuencia organizada.